El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy jueves 19 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Centro Democrático reveló lista de aspirantes al Congreso de la República. Entre los nombres más destacados está José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial, y María del Rosario Guerra, ex ministra de Comunicaciones. Ratificado expresidente Álvaro Uribe como cabeza de lista al Senado por ese movimiento. Se agita el escenario político en el país. Gaula de la Policía Nacional capturó en las últimas horas a Alia Juberli, cabecilla de las FARC. La detenida es señalada de ejecutar varias tomas guerrilleras y del secuestro de un concejal en San José del Guaviare. Procurador Alejandro Ordóñez le pidió prudencia al presidente colombiano por participación política. Aseguró que su presencia en la inauguración de la Fundación Buen Gobierno va en contra de la Ley de Garantías Electorales. Fue radicado en el Congreso de la República proyecto que garantizaría subsidio de mínimo vital en los servicios públicos del país a familias de bajos recursos. Con mediación de la Vicepresidencia de la República, directivas de la Universidad Nacional hacen llamado a retomar las actividades en la institución. Este viernes se daría un nuevo paso en las negociaciones con el gobierno. Desde San Andrés, presidente de la República Juan Manuel Santos calificó de positiva la noticia del crecimiento del 4% en la economía colombiana. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El Centro Democrático confirmó su lista al Congreso de la República de cara a la próxima contienda electoral. El expresidente Álvaro Uribe fue ratificado como cabeza de la misma. Entre los nombres más importantes está el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, Tania Vega, esposa del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, y María del Rosario Guerra, ex ministra de Comunicaciones. El Movimiento Centro Democrático anunció de manera oficial la lista de aspirantes al Senado de la República. Se trata de 50 líderes políticos y académicos de diferentes regiones del país, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Alfredo Rangel es uno de los candidatos en esta lista, quien ocupa la posición número 6. Para Rangel, el Centro Democrático quiere reivindicarse con el país, ya que según sus palabras, el gobierno actual ha llevado un retroceso importante. Es una lista que intenta retomar la senda perdida de la seguridad democrática, de la confianza inversionista, de la cohesión social, para que el país vuelva a enrumbarse por un camino que desafortunadamente dejó de andar durante el gobierno del presidente Santos. Según Rangel, el Centro Democrático se esmeró en hacer un minucioso control al momento de seleccionar la lista de aspirantes. Se destaca que muchos no son grandes figuras políticas, también se resalta la alta participación femenina. El Centro Democrático es un movimiento nuevo que irrumpe en la vida nacional y que aspira a tener una muy larga duración. Este no es un movimiento para las próximas elecciones, es un movimiento para las próximas generaciones que quiere defender el legado histórico del presidente Uribe. Por esa razón, uno de los principios del Centro Democrático es la renovación de los actores políticos. Por esto,
En esta lista no van a encontrar figuras de la política tradicional de distintos partidos tradicionales. Sin embargo, nombres como los de José Obdulio Gaviria han generado gran controversia ante la opinión pública. Sin embargo, para los dirigentes del Centro Democrático, se trata de una persona digna y apta para aspirar a un cargo público. José Obdulio Gaviria es una persona que no ha sido nunca juzgado ni condenado por ningún tribunal. Obviamente tiene adversarios y enemigos políticos. Es una persona que ha generado muchos debates en el país, un defensor a ultranza del presidente Uribe, ha sido su escudero durante mucho tiempo y por eso tiene todos los méritos para estar como miembro de esta lista al Senado por el Centro Democrático. La lista del Senado por el Movimiento Centro Democrático será una lista cerrada, es decir, no se vota por un candidato en específico, sino por el movimiento en general. Ya al momento de contar los votos, estos se repartirán entre los primeros de la lista. Para las elecciones al Senado del Centro Democrático, aspira a tener mínimo 20 curules. La economía colombiana creció en un 4.2% en el primer trimestre del año. Así lo reveló un estudio del DANE, el cual fue ratificado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien consideró que esta es una noticia positiva para el país. Sectores como agricultura y minería tuvieron el mejor comportamiento. Según los resultados entregados por el DANE, en el segundo trimestre de este año, el Producto Interno Bruto creció en 4,2% con relación al mismo trimestre del año 2012, que presentó un aumento del 4,8%. Es decir, que las cifras representan una tasa menor frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Los resultados fueron recibidos por el presidente de la República y el ministro de Hacienda como positivos. Este último señaló que se está saliendo de la desaceleración y se está entrando en la expansión, por lo que las expectativas de crecimiento se mantienen para este año. Este crecimiento del 4,2% muestra de manera muy contundente que en Colombia hay confianza, hay optimismo, tanto de las empresas, los inversionistas, como de lo que más nos interesa, los hogares, las familias. Respecto al primer semestre del 2012, en el primer semestre de este año, los mayores crecimientos se presentaron en construcción con 6,4%, agropecuario, silvicultura, caza y pesca con 7,6%, servicios sociales, comunales y personales 4,7%, suministros de electricidad, gas y agua 4,7%, explotación de minas y canteras 4,3% y comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 4,1%, resultados que también celebró el ministro de Hacienda al resaltar el comportamiento del agro y la construcción. El sector agropecuario en materia de producción está atravesando por uno de sus mejores momentos, el mejor en la última década. Quiero destacar también el extraordinario desempeño del sector de la vivienda. La vivienda creció en el segundo trimestre al 7,9%, el sector de edificaciones. De otra parte, y en comparación con el mismo periodo del año 2012, según los resultados en actividades financieras, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a empresas crecieron en 3,9%, transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,8%, mientras que la industria manufacturera fue la que peor desempeño tuvo con un crecimiento del 1,2%. Por último, el ministro recalcó que los resultados de crecimiento se dan gracias a las medidas de impulso al sector industrial adoptadas por el gobierno y por ello el país estuvo por encima de otros países de la región, a excepción de Perú, que tuvo un crecimiento del 5,6%. El Gaula de la Policía Nacional capturó en Bogotá a alias Yuberli, cabecilla de las FARC y hermana de alias Gentil Duarte, comandante del Frente Séptimo de la misma organización. La mujer es señalada de realizar varias tomas guerrilleras y secuestros como el de un concejal en San José del Guaviare. Fue capturada Rosadelia Botache Daza, alias Yurleni, una importante guerrillera de las FARC, hermana de uno de los rebeldes históricos de esa organización y cabecilla del bloque oriental que delinque en la zona oriental de Colombia, Miguel Botache, alias Gentil Duarte. Nosotros teníamos conocimiento en información de inteligencia que ella se encontraba en Bogotá. Como le digo, es de mucha confianza por ser hermana de un jefe guerrillero, mucha confianza de esa persona que actúa en el bloque oriental. Se encontraba en Bogotá haciendo actividad de inteligencia, nosotros logramos ubicarla y fue capturada en el sur de Bogotá en un apartamento en el momento en que se disponía a salir, probablemente con destino a la zona donde delinque está ese grupo guerrillero.
Según labores de inteligencia, el comandante del frente le habría ordenado a su hermana asumir el mando de la compañía de taller del Frente 7 de las FARC desde hace aproximadamente 5 años y además tendría la función de velar por el cuidado de los guerrilleros enfermos que se encuentran en recuperación. Con su captura encontramos algunos documentos, los cuales estamos analizando y viendo qué tipo de actividad de inteligencia se estaba haciendo en Bogotá o si estaba haciendo, también sabemos que estaba buscando algunos elementos logísticos para este grupo guerrillero en la región oriental de Colombia. Era la encargada de manejar el computador personal de Gentil Duarte en el que está el balance de las finanzas recopiladas por varios frentes, producto de la comercialización de la base de coca, el cobro de extorsiones y secuestros a los comerciantes de la región. Desde San Andrés, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, volvió a referirse en las últimas horas a la nueva demanda que interpuso Nicaragua frente a la plataforma expandida. Ratificó que el fallo de La Haya es inaplicable hasta que no se dé un nuevo tratado. Durante su viaje a San Andrés, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, realizó un sobrevuelo de reconocimiento y soberanía en una aeronave de la Armada Nacional en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De igual manera, en horas de la mañana hizo otro recorrido en una denominada patrulla marítima. El jefe de Estado afirmó que se comunicó con los comandantes de esas unidades navales que ejercen soberanía en el archipiélago y que están defendiendo los límites de Colombia. Asimismo, se refirió sobre la reciente demanda de Nicaragua. Sobre esta considera que es una demanda que rechazan en plano, una demanda infundada, una demanda temeraria, una demanda que no tiene ningún sentido y que no va a tener ningún éxito, precisó. En esta nueva demanda, Nicaragua le está pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que le reconozca más derechos por encima de las 200 millas del mar territorial en el Caribe. Santos reiteró lo que ya había dicho el lunes de la semana pasada, en el que dijo que el fallo de La Haya es inaplicable. Al cierre del 9º ciclo de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, diferentes reacciones se han dado en torno al anuncio de alias Pablo Catatumbo, en el que manifestó que el referendo por la paz y el marco jurídico son obstáculos para el proceso. El presidente del Senado de la República, Juan Fernando Cristo, se refirió a lo dicho por el vocero de las FARC, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, que el marco jurídico y el referendo por la paz son un estorbo para alcanzar la paz. Dijo que son frases que siempre han dicho las FARC, pero que no intervienen en el proceso, por lo que señaló que sus palabras están mal fundadas. No es una posición nueva, la han venido sosteniendo desde hace tiempo y yo creo que las FARC están equivocados en esa apreciación. Cristo señaló que el panorama del proceso de paz que se adelanta en La Habana es positivo para el país. Sin embargo, conseguir la paz tomará tiempo. Es el momento de las grandes definiciones y hay que dar grandes saltos, no pequeños pasos que obviamente valoramos y apreciamos, pero ojalá los diálogos adquieran mayor ritmo y un impulso porque el tiempo que nos queda no es muy largo y este proceso no se puede mantener de manera indefinida. Por último, dijo que el llamado de atención que hizo el Procurador General de la Nación al presidente Santos de abstenerse de participar en política es razonable, ya que es la función que tienen todos los procuradores cuando se trata de vigilar que los debates políticos se hagan bajo las normas establecidas y que es importante que el presidente tenga en cuenta las sugerencias del jefe del órgano de control. Cabe indicar que el procurador en su llamado de atención al gobierno también denunció que hay funcionarios públicos que se están reuniendo en secreto con los negociadores de las FARC en La Habana. La Secretaría Distrital de Hacienda realizó un último llamado a deudores de impuestos en la capital del país para que se pongan al día antes del 26 de este mes con los beneficios de descuentos. Cabe recordar la circulación de una móvil por varios puntos de la ciudad, así como otras estrategias de información para los ciudadanos. Con una unidad móvil, su capacidad operativa en CADES, superCADES y centros comerciales y el envío de formularios a domicilio con información sobre el monto y las deudas pendientes en cada uno de los impuestos predial, de vehículos, ICA y demás tributos distritales, la Secretaría de Hacienda refuerza su atención en los últimos 8 días de plazo que le quedan a los morosos para que se pongan al día y obtengan un descuento. Estamos en los últimos días. No lo deje para la última hora, solo queda hasta el 26 de septiembre de este año. Ponerse al día
y acogerse a los beneficios extraordinarios con descuentos en sanciones e intereses. Este plazo quedó establecido en la reforma tributaria nacional y otorga descuentos de hasta el 80% en sanciones e intereses a deudores de impuestos del 2010 y años anteriores que cancelen el total del gravamen adeudado hasta el próximo jueves 26 de septiembre. Dos alternativas. Primera alternativa, pagar de contado, quiere decir pagar el impuesto debido por cualquier impuesto anterior al año 2010 y acogerse a un descuento del 80% en sanciones e intereses. Para eso debe pagarlo antes del 26 de septiembre de este año. Segunda opción, llegar a un acuerdo de pago con la administración. Debe ser firmada antes del 26 de septiembre. Implica que haga un abono mínimo del 30% sobre la deuda. Después del 26 de septiembre, la Administración Tributaria intensificará sus acciones de fiscalización contra los deudores de impuestos del distrito. Vamos a estar estos últimos días en los centros comerciales Calima, Unicentro, Éxito Colina, Portal del 80 y en la alcaldía de Usaquén. Se calcula que hasta agosto pasado la administración habría recaudado cerca de 100.000 millones de pesos por concepto de los pagos realizados por los deudores morosos. Fue radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que permite garantizarle a la familia de escasos recursos en el país un subsidio mínimo vital en los servicios públicos. La medida cobijaría 50 litros de agua por hogar y los otros servicios tendrían un porcentaje de subsistencia que establece la Comisión de Regulación. El Partido Liberal presentó hoy el proyecto de ley que busca garantizar el mínimo vital de servicios públicos. Afirman que en Colombia hay buenos resultados en el tema de crecimiento e inversión. Sin embargo, ese movimiento no se registra en el bienestar social de los colombianos. Por eso, con esa iniciativa se pretende que las personas principalmente de bajos recursos puedan tener de manera gratuita ese mínimo vital. Se amparan en la sentencia de la Corte Constitucional, la cual afirma que la universalización de los servicios públicos es parte de la Constitución política. Por lo tanto, es un deber de todos los colombianos poder garantizarles a ellos un mínimo vital en lo que es agua, luz y todos los servicios públicos domiciliarios. Y también garantizar que se logre la universalización en lo que tiene que ver con Internet y con telecomunicaciones. Eugenio Prieto especifica la cantidad de mínimo vital de servicios públicos que garantizaría esta ley para los colombianos en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuál es la cantidad del mínimo vital? En agua, la Corte lo ha establecido claramente, nosotros no estamos haciendo nada diferente que traer lo que ya la Corte dice, establece 50 litros por día por cada persona beneficiaria. Y en los demás servicios públicos domiciliarios lo que estamos haciendo es que se fije el mínimo de subsistencia que establecen las comisiones de regulación en cada caso. En lo referente al tema de comunicaciones, el Partido Liberal aclara que se trata del fomento, más no del mínimo vital. Por eso se busca que la comunidad tenga la oportunidad de acceder a las redes públicas de telecomunicaciones de forma gratuita a través de accesos comunitarios, telecomunicaciones sociales, telecentros y lugares de acceso público. La Comisión de Regulación de Comunicaciones será la encargada de este aspecto. Las empresas de servicios estarían en la obligación de garantizar dicho cumplimiento. Es muy importante que a la gente le quede claro, pero fundamentalmente a las empresas de servicios públicos que no pueden cortar ese servicio sin que el ciudadano o el usuario tenga el derecho al debido proceso. Los municipios y distritos pueden adoptar políticas de fomento para otorgar subsidios de forma general a la población vulnerable, así como destinar recursos adicionales para atender con subsidios a la totalidad de los usuarios que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 en términos y condiciones legales vigentes. El procurador Alejandro Ordóñez le envió un mensaje al presidente Juan Manuel Santos en lo concerniente a lo que tiene que ver en actos políticos. El anuncio se dio luego de la participación del jefe de Estado en la inauguración de la nueva etapa de la Fundación Buen Gobierno, presidida por el exministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. En la carta, el jefe del Ministerio Público le dice a Santos que la Ley de Garantías Electorales, que regula los términos de participación en política del presidente como candidato, se aplica 6 meses antes de las elecciones, las cuales están previstas para el próximo 9 de marzo. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula al 5º Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales en Territorios Indígenas, Yetaraguay, construyendo políticas públicas con enfoque diferencial. Cartagena, Colombia,
octubre 2, 3 y 4 de 2013. En este encuentro de gobiernos locales se busca contribuir al desarrollo de estrategias para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial desde los pueblos indígenas de Latinoamérica, desde la gobernabilidad y territorio, identidad cultural, participación y consulta previa, mujer indígena y pluralismo jurídico. Organiza OPIAC, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Apoya Gobierno colombiano. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra los derechos humanos. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Yo soy cafetero beneficiario del programa PIC, Programa de Protección al Ingreso Cafetero. Vendí mi café, presenté la factura, que estaba mi nombre al comité de cafeteros y ellos me ayudaron con el pago. A mí me pagaron muy fácil, directamente en mi cuenta bancaria. A mí me consignaron y me hicieron la cafetera inteligente y después consulté mi saldo en el extracto mensual. Para mí el PIC fue fácil, ágil y transparente. Además me enviaron un mensaje al celular confirmándome el pago. Decidí cobrar el PIC de forma inmediata. Así puedo contar con mi plata para invertir en mi finca cafetera y en mi familia. Actualice la información de su finca en la base de datos SICA y nunca preste su cédula cafetera. El gobierno y la federación sí cumplen. Estamos transformando a Colombia. Este gobierno, con el apoyo del Congreso, acaba de crear el seguro de desempleo para que los colombianos que pierdan su trabajo tengan la tranquilidad de seguir recibiendo sus beneficios en salud, pensión, vejez, discapacidad y subsidio familiar hasta por 6 meses. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, se refirió frente al tema carcelario en el país. Aseguró que se están estudiando nuevas estrategias dentro de los centros de reclusión para evitar casos de fuga como el de Alexander Urrego en Bogotá, cuando asistía a una cita médica. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, señaló que frente al tema del IMPEC y los problemas de seguridad que quedaron evidenciados con la fuga del recluso de La Picota cuando cumplía una cita odontológica, se está investigando dónde estuvo el error. Sin embargo, señaló que hay que hacer cambios y ello consiste en crear condiciones dentro de los mismos centros de reclusión. Tenemos que crear las condiciones para que la gente pueda en el mismo centro de reclusión, salvo casos excepcionales, poder tener tratamientos médicos o odontológicos o psiquiátricos, porque estamos descubriendo que este es el pretexto que se usa, las citas médicas, las citas odontológicas, las citas psiquiátricas para organizar las fugas. Por ello le envió un mensaje al director del IMPEC para que antes de otorgar permisos se revise la verdadera urgencia del mismo, puesto que las condiciones que actualmente se tienen para realizar estos traslados han quedado en evidencia no son las óptimas. Vamos a hacer una revisión, le pido al director del IMPEC, vamos a encontrar, tenemos que lograr la manera de que no toda consulta médica implique un desplazamiento de un interno con todos los riesgos que eso implica. Entonces, los desplazamientos tienen que ser verdaderamente excepcionales. Por último, dijo que en el tema de las condiciones médicas dentro de los centros de reclusión, si bien es una de las constantes quejas, confía en que el Ministerio de Salud resuelva lo antes posible los problemas de las EPS y sus obligaciones. Una de ellas es Caprecón, de quien hoy en día los reclusos y guardianes han dado fe de su mal servicio. El Instituto Distrital de Turismo se refirió frente a un plan piloto que se lleva a cabo en las 3 de las 19 plazas de mercado de Bogotá, que pretende convertirlas en establecimientos culturales y deportivos y que serán integradas a las rutas turísticas de la ciudad. Con el fin de posibilitar la continuidad del patrimonio gastronómico colombiano y aumentar la generación de ingresos de los comerciantes en la ciudad de Bogotá, el Instituto Distrital de Turismo continúa trabajando en el plan piloto que involucra 3 de las 19 plazas de mercado de la capital del país. Estamos encontrando unas riquezas gastronómicas en las plazas de mercado que estamos incluyendo en un convenio que acabamos de firmar con el IPES para que en las giras que yo acabo de llegar de Tokio
internacionales. Usted sabe que en Tokio, Sao Paulo, en Río, las plazas de mercado son los principales atractivos turísticos. Y la meta es que el país, la ciudad conozca esos atractivos, porque los turistas son felices en las plazas de mercado. De esta manera, las plazas de mercado tendrán un nuevo modelo de economía popular, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el IPES. Estamos encontrando nichos de promoción diferente a lo tradicional y las plazas de mercado estarán para nuestro plan de acción contempladas en el convenio con el IPES para continuarlo trabajando muy fuertemente. Se espera que las plazas de mercado se conviertan en establecimientos turísticos, culturales y deportivos que estén integradas a las diferentes rutas turísticas de la ciudad. Acabo de llegar de Tokio. Nunca Colombia, nunca, y especialmente la primera ciudad que hizo presencia de América Latina en Tokio fue Bogotá. Y habíamos mirado hacia Asia. Y la experiencia que más me preguntaron allí fue el tema de las plazas de mercado. A los turistas asiáticos lo que más les gusta son las visitas a las plazas de mercado y especialmente a los turistas de la tercera edad. Por otro lado, se hará un acompañamiento con los comerciantes para mejorar e incrementar el valor agregado en cuanto a atención al cliente. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Ayer fue encontrado un cuerpo sin cabeza poco antes de las 9 de la mañana por un pasajero que entró a la estación de la calle 169 en Jamaica, Queens. El usuario le comunicó a los trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Transportación, conocida como la MTA, y de inmediato activaron las reglas de emergencia. Ahora mismo acá tuve mucha policía en los lugares donde frecuenta mucho turista, pero justamente en el subway hay ausencia de policía. Claro, uno ve camaritas y todo el asunto, pero presencia policial no, al menos yo en, no sé, los trayectos a Queens, a Brooklyn, en los suburbios periféricos uno no ve nada. El cuerpo está siendo examinado por el forense para conocer cómo y cuáles fueron las causas por las cuales falleció esta persona. Según se rumora, el hombre pudo haber perdido la cabeza al ser atropellado por uno de los vagones del tren F, pero esta información aún no ha sido confirmada. Unas 140 personas son sacudidas anualmente por un tren de metro cada año debido a caídas accidentales o saltos a conciencia. El año pasado murieron 55 personas y 47 en el 2011, según informó la MTA. Vigilancia a lo mejor, porque aquí hay mucha, aquí cuando uno sube al 3D para ir allá, siempre ve un policía en una estación. Y allá no, allá es raro cuando ve uno prácticamente todo recorrido del tren F. Y en las estaciones siempre hay uno en cada estación. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, con mediación de la Vicepresidencia de la República, directivas de la Universidad Nacional realizaron el llamado a estudiantes, profesores y funcionarios administrativos a retomar las labores. La decisión se toma luego de la reunión de un consejo extraordinario con el Ministerio de Educación. Tras 24 días de asamblea permanente, todo parece indicar que los trabajadores y la Universidad Nacional están llegando a un acuerdo. De esta manera, los estudiantes podrán retornar a sus clases. Así lo constató Jaime Salamandra, vocero del Comité Pro Mejora Salarial de la Universidad Nacional, indicando que los trabajadores accedieron a cumplir con el requisito que pedía la administración y el vicepresidente Angelino Garzón para garantizar los acuerdos en cuanto a la nivelación salarial y a la no retaliación contra más de 600 empleados que convocaron esta asamblea. Se ha acogido una propuesta que hace el señor vicepresidente de la República, el doctor Angelino Garzón, en el sentido de conformar una comisión de que permita darle viabilidad al conflicto en el que hoy nos encontramos inmersos los trabajadores de la Universidad Nacional. Indicó que tras varias horas de reunión que sostuvo el comité, se pudo establecer un adelanto en el arreglo económico que tiene como fin una nivelación salarial. Se vislumbra ya la consecución de los recursos que irían con destinación a la aplicación del incremento salarial de los trabajadores. Aún no se ha hecho
pública la noticia, aspiramos a que el día de mañana el desarrollo de esa comisión de alto nivel se nos confirme. Por su parte, la vicerrectoría de la universidad también constató que los trabajadores desbloquearon las instalaciones, tanto los edificios de las facultades como las oficinas administrativas, por lo que los estudiantes y empleados ya pueden volver a sus labores. Además, indicó que los exámenes de admisión fueron reprogramados para el 29 de septiembre en lugares fuera de la universidad para evitar contratiempos. Migración Colombia reveló un estudio sobre los extranjeros que residen y trabajan en el país desde hace 5 años. Se conoció que la mayoría de estos son ciudadanos provenientes de Venezuela, Estados Unidos y México. Según el documento, entre el 2007 y el 2011 ingresaron más de 16.000. Migración Colombia entrega los resultados del estudio de caracterización sociodemográfico y laboral de los trabajadores temporales en Colombia, el cual describe el fenómeno migratorio laboral del país en un periodo total de 5 años. Se destaca que la mayoría de extranjeros que ingresaron al país lo hicieron con fines laborales o turísticos y provienen de Venezuela, Estados Unidos y México principalmente. En cuanto a los perfiles de los profesionales, se encuentran directivos, arquitectos, ingenieros y docentes. En tal sentido, pues los resultados que arroja el estudio son muy positivos porque muestra a Colombia no solamente como un país expulsor, como se ha visto, sino también como un país receptor de trabajo, de extranjeros que vienen a Colombia con visa de trabajo a trabajar, y en esto pues empezar a hacer y a mostrarles unos resultados. Respecto a la duración de los extranjeros en el país, se destaca que en Colombia duran mínimo 3 meses y máximo 2 años. Según este estudio, entre los años 2007 y 2011, el flujo migratorio creció en un 102%, mientras en el 2007 entraron 29.662 personas, en el año 2011 la cifra creció a 59.857. Respecto a los géneros y edades, se encuentra que tienen entre 25 y 31 años, y 3 de cada 4 migrantes laborales son hombres. De esta manera, con estos resultados, con este estudio que hemos denominado caracterización sociodemográfica laboral de los trabajadores temporales extranjeros en Colombia, una mirada retrospectiva, queremos precisamente dar esos insumos para que ya los ministerios encargados de hacer la política y a nosotros en lo que nos corresponde como migración y en conjunto con la OIM analizar estas cifras estadísticas que efectivamente nos permitan ir avanzando en la consolidación de la política y de la institucionalidad en nuestro país. Para el director de Migración Colombia es importante destacar que en Latinoamérica el país se está convirtiendo en un importante referente por su crecimiento y flujo migratorio. El exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, quien es investigado por los malos manejos de los bienes incautados a la mafia, podría ser recluido en la cárcel La Picota. Cabe recordar que la Procuraduría lo inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos, pese a que la juez 37, con funciones de conocimiento, ordenó que éste fuera llevado a la cárcel La Modelo. El centro penitenciario tiene restringido por una tutela el ingreso de nuevos detenidos. Otras alternativas que evalúa el Instituto de Prisiones es trasladarlo al Centro de Estudios Especiales de la Policía o al Cantón Norte, donde estuvo detenido el exministro Andrés Felipe Arias. Albornoz es investigado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, entre otros. En la vereda de San Luis del municipio Águila apareció muerta cerca a su casa Gloria Esperanza Ortiz, una vallecaucana de 13 años que había desaparecido el pasado martes 17 de septiembre. La comunidad pide que se haga justicia por el crimen de la menor. En Medellín, una mujer que se encontró envuelta en llamas en un parque del occidente de la ciudad causa curiosidad por cómo ocurrieron los hechos, pues las autoridades aseguran que la mujer se había suicidado, pero la comunidad asegura que se trató de un suicidio. Yo soy cafetero beneficiario del programa PIC, programa de protección al ingreso cafetero. Vendí mi café, presenté la factura, que estaba mi nombre al comité de cafeteros y ellos me ayudaron con el pago. A mí me pagaron muy fácil, directamente en mi cuenta bancaria. A mí me consignaron en mi cédula cafetera inteligente y después consulté mi saldo en el extracto mensual. Para mí el PIC fue fácil, ágil y transparente. Además me enviaron un mensaje al celular confirmándome el pago.
Decidí cobrar el PIB de forma inmediata. Así puedo contar con mi plata para invertir en mi finca cafetera y en mi familia. Actualice la información de su finca en la base de datos SICA y nunca preste su cédula cafetera. El gobierno y la federación sí cumplen. Estamos transformando a Colombia. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, manifestó que se está avanzando en planes de salud y educación en las menores de edad para que se reduzcan los casos de embarazos. Destacó la disminución de la cifra en jóvenes entre los 14 y 19 años. Durante el balance de la gestión de la administración distrital en Ciudad Bolívar, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, destacó la reducción de 200 embarazos no deseados en menores de 19 años. Si una niña adolescente, sea que tenga marido, la mayoría no, queda embarazada, generalmente le pasan muchas cosas que son cada vez peores. A veces se sale de estudiar, mira a ver cómo sostiene al niño, al tratar de mirar cómo sostiene al niño, entonces tiene que hacer mil y unas cosas, el rebusque, y ambos, dos, a veces más, van terminando cada vez más pobres y hasta pierden la dignidad de la vida. El burgomaestre dijo que la reducción en las tasas de embarazo adolescente es de gran importancia, ya que con esto se logran bajar los índices de segregación social, mejorando la vida de las menores que con un embarazo se convierten en mujeres cada vez más pobres. El sistema de salud tiene que ayudar a que la niña aprenda a no quedar embarazada en su época de adolescente. 1.900 niñas en el 2012, 1.900 y pico, quedaron embarazadas, menores de 18 años. La cifra que de agosto hasta agosto, porque estamos comparando el mismo periodo. La cifra de este año es que ya son 1.700, es decir, que vamos disminuyendo, y eso significa un avance. Finalmente aseguró que era importante que el sistema de salud trabajara más en la prevención de embarazos en menores de edad para evitar la deserción escolar, el trabajo infantil y por consiguiente el incremento de la pobreza. Continúa la negociación entre campesinos del Cauca, miembros del gobierno nacional y líderes de la Mesa de Integración Mía para trabajar los puntos acordados dentro del firmado Pacto Agrario. En la jornada hicieron presencia los ministros del Interior y de Agricultura. Representantes del Gobierno Nacional y el Putumayo iniciaron hoy las mesas de negociación. La Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo Nacional MIA presentó un pliego de 6 exigencias centrales. Como primera medida se destaca la exigencia de implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria en 5 puntos, los cuales están señalados en la disminución de precios de insumo, disminución de precios de ACPM y gasolina, alza de precios de alimentos que se producen por parte de los campesinos. La segunda exigencia es el acceso a la propiedad de la tierra. La tercera es el reconocimiento de la territorialidad campesina. Igualmente, la cuarta exigencia, los campesinos piden la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños, los cuales son tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera y energética. La quinta y la sexta exigencia de la MIA es que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, y la última hace referencia a la inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos, vías y seguridad social. Igualmente se conoció que de entrada solicitaron que se suspenda de inmediato las fumigaciones aéreas con glifosfato a los cultivos de coca existentes en el departamento. La Contraloría General de la Nación emitió una advertencia a la Dirección Nacional de Planeación para que ésta ejerza un mayor control a los proyectos de vivienda rural que beneficia a las personas de escasos recursos. Según el ente investigador, el detrimento patrimonial llegaría a los 40.000 millones de pesos. En la investigación que se adelanta, se evidenció que en 47 proyectos se han encontrado avances de menos del 40% y concentración de los contratos en algunas empresas. Solamente en el departamento de Córdoba, la pérdida de dineros públicos asciende a la suma
de 11.360 millones de pesos. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus cafetales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vivera con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Supérate Intercolegiados. Si tienes entre 7 y 11 años, estás en las categorías infantil y preinfantil. Dile a los rectores y líderes de centros educativos, cabildos indígenas y juntas de acción comunal que te inscriban en www.superate.gov.co o infórmate en el teléfono 018.000 95 25 25. Ganar es tu decisión. Supérate Intercolegiados está en ti. Esto es construir un país moderno. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra los derechos humanos. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Telepaís está informando. La reforma a la salud tiene varios puntos que hoy siguen generando controversia. Entre los que centra actualmente la discusión está la posibilidad de que los hospitales del país puedan graduar especialistas. Sin embargo, las críticas frente a esta alternativa, que pretende solucionar la poca demanda de los médicos, no ha sido bien recibida por agremiaciones de salud. La actual reforma a la salud plantea que hospitales universitarios puedan graduar a especialistas de la salud en diferentes áreas, pero es posible que hospitales sin el apoyo de una universidad que cuenta con las respectivas acreditaciones pueda titular especialistas. El doctor Ricardo Rosso, director ejecutivo de ASCOFAME, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, piensa que esta iniciativa es un engaño. Eso es un tremendo sofisma. Los hospitales universitarios son universitarios porque haya una universidad. El hecho de que sean universitarios no los hace universidad. Pero la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina no culpa al actual proyecto de ley, sino al Ministerio de Educación. Hay un grave problema en la formación del especialista, pero el responsable es el Estado. Y eso no se soluciona creando a los teóricos hospitales universitarios que se quieren hacer y que se quieren formar sin contenidos académicos, sin proyecto de vida académica, sin formación académica y sin todo lo que significa una universidad, haciéndolos universitarios como tal. El Estado y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud hablan dos idiomas distintos. Rosso asegura que tanto la facultad como el hospital son complemento para fortalecer a especialistas en el área de la salud, pero lo que realmente preocupa a este especialista es el interés del Ministerio de Educación en facilitar a los hospitales la posibilidad de graduar especialistas cuando las facultades, a la hora de pedir que expandan el cupo para el ingreso de médicos que quieren especializarse, no acepten sus solicitudes. Es curioso que el Ministerio de Educación le ponga trabas a las universidades acreditadas para darles registros calificados y puedan hacer especialistas y en cambio facilite a los hospitales universitarios dándoles teóricamente posibilidades de titular sin ningún proyecto académico, docente ni este registro de calificado, el cual es el responsable que no existan los especialistas en país. El riesgo que se corre al aprobar esta ley es que los médicos que hoy en día se están formando en las facultades, el día de mañana no tengan dónde realizar sus prácticas. Por esta razón, ASCOFAME le pide al Ministerio de Educación y de Salud que evalúe dicho punto de la reforma antes de ser aprobada por el actual gobierno. La Alcaldía Mayor de Bogotá inició el proceso de convocatoria para las nuevas representaciones del Consejo Territorial de Planeación Distrital a que postulen sus candidatos. Este proceso desarrolla estrategias enfocadas en sectores como salud y educación para quienes residen en la capital del país. Desarrollo del principio de la democracia participativa ligada al concepto de la planeación, la Secretaría Distrital abrió una nueva convocatoria con el fin de suplir las vacancias y nuevas representaciones del Consejo Territorial de Planeación Distrital. Esta convocatoria consiste en dar
cumplimiento a un acuerdo del Consejo de la Ciudad del año pasado que otorgó a una serie de sectores sociales de la ciudad la oportunidad de estar representados en el Consejo Territorial de Planeación Distrital. La convocatoria está dirigida a todas las organizaciones del ámbito distrital pertenecientes a los sectores social, educativo, salud, ambiental, cultural, deportivo, comunitario y de gremios económicos para que postulen ternas de candidatos. Valga decir que el Consejo Distrital de Planeación Territorial es la máxima instancia consultiva de la administración distrital y de la representación de la sociedad civil bogotana en los temas de planeación y ordenamiento del territorio de la ciudad. Como requisitos mínimos espera una trayectoria y conocimiento en los asuntos del sector al cual representa, conocimiento de la ciudad y las problemáticas asociadas al sector, experiencia laboral y trayectoria académica en desarrollo de procesos de planeación pública, liderazgo y trayectoria en procesos de participación ciudadana, formación académica y profesional. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echao pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Han generado gran controversia ante la opinión pública. Sin embargo, para los dirigentes del Centro Democrático, se trata de una persona digna y apta para aspirar a un cargo público. José Obdulio Gaviria es una persona que no ha sido nunca juzgado ni condenado por ningún tribunal. Obviamente tiene adversarios y enemigos políticos. Es una persona que ha generado muchos debates en el país. Un defensor a ultranza del presidente Uribe, ha sido su escudero durante mucho tiempo y por eso tiene todos los méritos para estar como miembro de esta lista al Senado por el Centro Democrático. La lista del Senado por el Movimiento Centro Democrático será una lista cerrada, es decir, no se vota por un candidato en específico, sino por el movimiento en general. Ya al momento de contar los votos, estos se repartirán entre los primeros de la lista. Para las elecciones al Senado del Centro Democrático, aspira a tener mínimo 20 curules. La economía colombiana creció en un 4.2% en el primer trimestre del año. Así lo reveló un estudio del DANE, el cual fue ratificado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien consideró que esta es una noticia positiva para... El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy jueves 19 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Centro Democrático reveló lista de aspirantes al Congreso de la República. Entre los nombres más destacados está José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial, y María del Rosario Guerra, ex ministra de Comunicaciones. Ratificado expresidente Álvaro Uribe ocupa la posición número 6. Para Rangel, el Centro Democrático quiere reivindicarse con el país, ya que según sus palabras el gobierno actual ha llevado un retroceso importante. Es una lista que intenta retomar la senda perdida de la seguridad democrática, de la confianza inversionista, de la cohesión social, para que el país vuelva a enrumbarse por un camino que desafortunadamente dejó de andar durante el gobierno del presidente Santos. Según Rangel, el Centro Democrático se esmeró en hacer un minucioso control al momento de seleccionar la lista de aspirantes. Se destaca que muchos no son grandes figuras políticas, también se resalta la alta participación femenina. El Centro Democrático es un movimiento nuevo que irrumpe en la vida nacional y que aspira a tener una muy larga duración. Este no es un movimiento para las próximas elecciones, es un movimiento para las próximas generaciones que quiere defender el legado histórico del presidente Uribe.
Por esa razón, uno de los principios del Centro Democrático es la renovación de los actores políticos. Por esto, en esta lista no van a encontrar figuras de la política tradicional de distintos partidos tradicionales. Sin embargo, nombres como los de José Obdulio Gaviria... San Andrés, presidente de la República, Juan Manuel Santos, calificó de positiva la noticia del crecimiento del 4% en la economía colombiana. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El Centro Democrático confirmó su lista al Congreso de la República de cara a la próxima contienda electoral. El expresidente Álvaro Uribe fue ratificado como cabeza de la misma. Entre los nombres más importantes está el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, Tania Vega, esposa del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, y María del Rosario Guerra, es ministra de Comunicaciones. El Movimiento Centro Democrático anunció de manera oficial la lista de aspirantes al Senado de la República. Se trata de 50 líderes políticos y académicos de diferentes regiones del país, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Alfredo Rangel es uno de los candidatos en esta lista, quien... Como cabeza de lista al Senado por ese movimiento, se agita el escenario político en el país. Gaula de la Policía Nacional capturó en las últimas horas a alias Yuberli, cabecilla de las FARC. La detenida es señalada de ejecutar varias tomas guerrilleras y del secuestro de un concejal en San José del Guaviare. Procurador Alejandro Ordóñez le pidió prudencia al presidente colombiano por participación política. Aseguró que su presencia en la inauguración de la Fundación Buen Gobierno va en contra de la Ley de Garantías Electorales. Fue radicado en el Congreso de la República proyecto que garantizaría subsidio de mínimo vital en los servicios públicos del país a familias de bajos recursos. Con mediación de la Vicepresidencia de la República, directivas de la Universidad Nacional hacen llamado a retomar las actividades en la institución. Este viernes se daría un nuevo paso en las negociaciones con el gobierno. Desde